Hola, ¿Aló? ¿Se escucha? Ahí sí. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Espinal, sobre Barrera y a toda la organización por estar aquí. Y antes de partir, y que mientras se carga la presentación, Juan Pablo Torres, JP Torres, es la segunda a continuación de la doctora Gentile. Poder contarle en unos pocos minutos, pasar de estas oportunidades a cuáles son los resultados en vida real de estas estrategias y puntualmente cuál ha sido y cuáles han sido los resultados en Chile. Voy a aprovechar también de mostrarle algunos datos que son muy recientes respecto a algunos análisis respecto a la inversión que implica tomar esta medida en cuanto a los costos, pero la recuperación que puede haber con ella. Vamos a... Sí. Estaba cargada en la pantalla a continuación de la charla de la doctora Gentile, de la que acaba de presentar. Sí. Vamos a ir voy a ir a presentar. Bueno, están volviendo a cargar la presentación, pero ahí sí está. Entonces, la idea es poder ver cuáles son los resultados en vía real, revisar no solo Chile, sino que también Paraguay, por tiempo, por España básicamente vamos a hacer una sola mención. Vamos a volver a mostrar después el QR, donde se puede descargar el reporte completo que hacía mención el doctor Barrera. Bueno, partiendo por Chile, Chile fue, después de algunos países desarrollados que partieron el uso de nirsevimab como anticuerpo monoclonal para la estrategia de prevención, el primer país en aplicar una estrategia con estos anticuerpos monoclonales en todo el hemisferio sur. Esa estrategia partió el 26 de marzo del año 2024 y lo que yo les voy a presentar a continuación son los resultados que hemos reportado y está también ahí el código QR de la publicación que salió en Lancet Infectious Disease en junio de este año, comunicando los resultados de efectividad y de impacto de todo el año 2024 con todos los datos nacionales. En Chile se pudo hacer un trabajo que creo fue muy importante y colaborativo y transdisciplinar entre el Ministerio de Salud, la Academia, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y un equipo de ingenieros con un instituto que fue clave, que es el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que pudo hacer y apoyar toda la analítica en conjunto de todos estos datos. Y para ir directamente a los datos, ¿qué cosas se obtuvieron el año 2004 una vez que Chile parte el 26 de marzo su estrategia? Una estrategia de carácter estatal, así que era gratuita para todos los niños y niñas del país. Desafío cobertura, ustedes ven en amarillo cómo fue la dinámica de cobertura para los recién nacidos en temporada. Se inmunizó en Chile a todos los recién nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, alcanzándose una cobertura de casi un 98%. Y se agregó a eso un grupo catch-up, que eran todos los lactantes menores de 6 meses, vale decir los que habían nacido del 1 de octubre del 2023, y ese grupo costó, y ahí se ve la dinámica en el color azul,
tomó más o menos 2 meses en tener y alcanzar una cobertura que estuviera cercana, la meta ministerial era 80, pero se alcanzó finalmente un 90,3%. Eso permitió tener buenas coberturas, una cobertura global de entre el 93 o 94%, y que además fue a tiempo porque la circulación de virus respiratorio sincicial el año 2024 comenzó a ascender a fines de mayo y comienzos de junio. Si uno ve las cifras, ahora por segundo año en que se repite la estrategia, esas coberturas, este año las estamos repitiendo, subiéndolas un poquito, de 98,4 en el grupo de recién nacidos en temporada. Este año fue desde el 1 de marzo, se adelantó un mes hasta el 30 de septiembre, va a ser de septiembre este año, y vamos en un 92,5 del grupo catch-up, un poquito superior, subiendo un par de puntos porcentuales respecto a la temporada 2024. Respecto a la seguridad, muy breve, está disponible el boletín del Instituto de Salud Pública de Chile, que es la entidad regulatoria nacional, en donde se da el detalle de la administración de más de 163.000 dosis administradas de Nirsevimab en todo Chile. La verdad es que la tasa de notificación de ESAVIS fue muy baja, esperable para un producto como son los monoclonales, que en general son muy seguros, con comunicación de 18 ESAVIS graves, todos ellos revisados por el comité, 4 fueron considerados de los 18, 4 graves, y solo uno finalmente fue compatible, fue catalogado como compatible con el uso de Nirsevimab y que correspondía a una adenopatía local en relación a un sitio de punción. La verdad es que es un resultado que da una amplia seguridad a este producto como estrategia de prevención. Vamos ahora entonces a ver el impacto primero y la efectividad después. Respecto al impacto, claramente, y creo que esto es motivo de satisfacción y de alguna manera orgullo para todos los que como pediatras estábamos acostumbrados año a año a ver nuestras guardias llenas de pacientes, las unidades de cuidado intensivo saturadas, la reconversión de camas y también tener niños fallecidos cada año por virus respiratorio sincicial, ver que por primera vez en una estación podíamos lograr que en el país no se produjera durante la campaña de invierno una muerte asociada a virus respiratorio sincicial en niños menores de 1 año. Y esa situación este año 2025 se está repitiendo hasta la fecha con la revisión de 1 o 2 casos que están actualmente en curso, pero que claramente marcan un antes y un después respecto a cortar los casos de mortalidad. Si vamos a ver qué es lo que pasa, ahora otro outcome con la hospitalización, lo que podemos ver como hospitalización acumulada, ustedes pueden ver en el gráfico del fondo las diferentes estaciones previas al inicio de la estrategia, vale decir 19, 22 y 23, y en barras lo que iba pasando semana a semana epidemiológica con las hospitalizaciones acumuladas durante el 2024. En la población no elegible se veía una circulación del virus con casos de hospitalización. Los niños sí, sobre los 6 meses no hacen cuadros tan graves, pero ustedes pueden ver cómo se ve una clara caída de las barras en la población elegible, los menores de 6 meses. Ya vamos a ver cuál es el valor exacto, eso está en la publicación de Lancet, pero claramente también marcando un antes y un después. Y si vamos a ver qué es lo que está pasando por segundo año, eso fue el 2024 el anterior, este es el año 2025, lo que podemos ver aquí es que la línea roja es la que muestra ahora la hospitalización acumulada del año 2024, que ya fue significativamente más baja en los no elegibles que los años anteriores. Y este año 2025, si bien falta todavía no está completo el registro, porque los hospitales van notificando de manera continua, sí se ve que se está repitiendo, incluso un poquito por debajo podría ser, la caída en la hospitalización en el grupo elegible, que son los menores de 6 meses. Otra cosa que también quiero compartir con ustedes, estos son datos también actuales, es ver si es que después de que uno lo aplica un segundo año, pudiera haber un desplazamiento de casos a edades mayores. Estos son los casos no de hospitalización, sino que de bronquitis y bronquiolitis, de todo el país, de todo Chile. En las líneas superiores se ve los casos acumulados por semana epidemiológica históricas, con los carriles correspondientes. En la penúltima línea se ve cómo hubo una caída, esto incluye el nivel ambulatorio, de bronquiolitis y bronquitis en menores de 1 año para el año 2024, y la línea negra es lo que está ocurriendo esta segunda temporada en que usamos Nirsevimab, que sigue, de nuevo un poquito por debajo, la línea del año 2024. Así que los resultados tanto el 2024 como el 2025 parecen ser bien consistentes.
Después de hacer el análisis y quizás el valor que tiene, ¿no es cierto?, el poder hacer este análisis nacional y potente de los datos con el equipo del Ministerio de Ingenieros y de la Facultad de Medicina, es que se pudieron incorporar los datos de todo el país. 145.000 niños inmunizados versus un poco más de 9.000 niños no inmunizados, lo que permite entonces estimar y calcular, determinar la efectividad para 4 diferentes outcomes o resultados. El primero, ¿cuál fue la efectividad para hospitalización por BRS de infección respiratoria baja? De un 76%. Vean ustedes, los intervalos de confianza son estrechos, entre 72 y 79. Para hospitalización UTI o intensivo por virus respiratorio sincicial, de casi un 85%. Y muy interesante también, una efectividad importante de un 66% para hospitalización de infección respiratoria baja de toda causa y de casi un 48% para todo tipo de hospitalización en este grupo. También fue posible ver el impacto, lo otro es efectividad. Las efectividades se pueden calcular de diferentes maneras. En nuestro grupo y la publicación en Chile se hizo a través de, como aparece aquí en la tabla anterior, a través de usando el Cox Proportional Hazard Model, que nos pareció lo más correcto. También se pueden hacer estudios de Match Case Control con bastante menos sujetos, pero son diferentes técnicas. Si vemos ahora el impacto, cuánto se reduce la hospitalización BRS, eso en relación a las temporadas anteriores alcanzó un 77%, o sea, casi un 80% de reducción de la hospitalización por virus respiratorio sincicial, y también fue posible estimar el número necesario a inmunizar, vale decir cuántos niños necesito inmunizar con el monoclonal para evitar un caso de hospitalización por sincicial, y es de 35, lo cual es un NNI bien atractivo y similar también a lo que se ha reportado en España, que bordea los 28 o los 30, en el caso de Chile, 35. Otro de los hallazgos, digamos, que se ha podido hacer con el estudio es ver que si bien hay menores de 6 meses que se pueden hospitalizar habiendo recibido o no habiendo recibido nirsevimab, porque la estrategia no es un 100% eficaz, aquellos niños que tenían menos de 6 meses y se hospitalizaron, y si habían recibido nirsevimab y los comparábamos con los menores de 6 meses hospitalizados que no recibieron nirsevimab, siendo los menores de 6 meses hospitalizados que habían recibido nirsevimab muy poquitos, se ve una diferencia significativa igual de una menor hospitalización, de una menor estadía hospitalaria, de 5,2 versus 4,1 días en la cama pediátrica habitual, en la guardia pediátrica, y de 6,9 versus 4,5 días en el intensivo pediátrico. Y quisiera terminar con esto, con los datos de Chile, aunque me tome un par de minutos, porque creo que es un análisis que está siendo bien importante, como les digo, es novedoso. Esto está terminado ahora entre fines de agosto y la semana actual. Y es ver un contrafactual respecto a los costos y qué es lo que implicó, más bien que costo, yo diría inversión hecha en el país y qué retribución está dando o no la estrategia. Antes de tomar la decisión, se había realizado por este mismo grupo transdisciplinar, ahí está la referencia, está publicado, en donde lo que se hizo en esa oportunidad, lo que hicimos fue hacer el contrafactual opuesto. Era qué pasaría en Chile si se usara nirsevimab. ¿Cuántos días cama se podrían ahorrar? ¿Cuántos días cama UTI pediátrica? ¿Cuántas visitas en el servicio de urgencia se podrían ahorrar en cada una de las estaciones? Esto fue hecho con dato real, nacional. Eso creo que también es importante. Y en la última, en la D, abajo, se veía que solamente considerando costos directos, si Chile implementaba una estrategia que incluyera a todos los recién nacidos en temporada, más un catch-up, un grupo catch-up, que eran los menores de 6 meses, similar a lo que hizo España, esa estrategia podía estar en el límite del costo ahorro. Estaba algo ahorrada, pero solamente considerando costos directos. Con eso fue uno de los elementos con que en el Ministerio y después de la recomendación, que fue muy importante del CABEI en septiembre del año 2023, respaldando la decisión, se toma la decisión de invertir lo que les voy a comentar yo a continuación. Pero veamos ahora qué es lo que pasó si tomamos el año 2024 y vemos los costos y los ahorros reales. El punto es que teníamos datos, muchos datos, datos de todos los pacientes hospitalizados del país. De hecho, desde el año 2019 en adelante, más de 1.700.000 hospitalizaciones de todo tipo, más de 76 millones de consultas al servicio de urgencia.
los datos de las licencias médicas. En Chile todas las mujeres tienen derecho a una licencia maternal de casi 6 meses, así que esa la verdad que no cuenta porque no había ahorro respecto a eso, pero sí tenemos una licencia médica que se le da al cuidador, ya sea a la madre o al padre, de un niño menor de 1 año que se hospitalice por una enfermedad. En este caso son licencias médicas por BRS y también los datos de la red de vigilancia que existe en el país. Si queríamos calcular entonces el impacto, el contrafactual, lo vimos en estas 3 series. ¿Cuánto se ahorró en esas licencias médicas que les mencionaba? ¿Cuánto se ahorró en consultas en el servicio de urgencia, atenciones médicas en el servicio de urgencia, lo que aparece como MA? ¿Cuántos días cama se ahorraron respecto a niños menores de 1 año hospitalizados en los servicios de pediatría básica y media? Y finalmente, ¿cuánto fue el ahorro de días camas UTI o de intensivo pediátrico? Todo esto en el niño menor de 1 año. ¿Cómo se logró esto? A través y aquí viene también la potencia del trabajo transdisciplinar con los ingenieros en especial, usando sistemas de control, método de control sintético, en donde lo que se usan son unidades que no reciben el tratamiento para estimar un contrafactual que permita estimar el efecto en las unidades que recibieron el tratamiento. ¿Cómo se llevó esto a la práctica? Lo que ustedes ven aquí, voy a tratar de explicarlo en unos pocos segundos. Del año 2019 al año 2024 aparece en punteado verde el inicio, que fue marzo del 2026, la estrategia en Chile. Lo que ustedes ven ahí era cómo se usaban las días cama de unidades de cuidado intensivo. Este es el dato real de Chile, de todo, tanto el sistema público como privado. Y ustedes podían ver ahí los picos del 2019, nuestra campaña invierno, el 2022 todavía no, el 2023 es muy alto. Y lo que se hace entonces aquí es buscar una serie de unidades no tratadas o que no se ven afectadas por la intervención, de una serie de múltiples, de cientos de otros diagnósticos disponibles, sobre todo ICD-10, que en la medida que se van sumando, lo que pretenden es replicar finalmente lo que se ve en amarillo a la curva azul, que es la curva real de días cama de intensivo. Con la idea de que si nosotros tenemos los datos reales hasta el inicio de la intervención, y tenemos una serie de otras unidades y diagnósticos en este caso que pueden no tener nada que ver con el virus respiratorio sincicial, pero sí que en la medida que los vamos sumando van permitiendo finalmente replicar exactamente lo que había pasado con los días cama. Y nos permite, para una vez iniciada la estrategia, poder predecir de una manera mucho más precisa, exacta y lo más rigurosa posible esa línea amarilla, que es lo que se va al extremo para el año 2024, hecha la estrategia. Y toda el área gris que queda entre el amarillo y el azul, entonces son, en este caso, los días camas de UTI o intensivo pediátricos ahorrados. Pero, como les digo, hecho a través de un método muy estricto y muy particular. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados para estas 4 variables que habíamos dicho? Para las licencias médicas, fijémonos ahora todo lo que ocurre después de la línea punteada, que fue el año de la estrategia 2024, se ve un área de disminución, pareciera ser no tan importante, pero sí empieza a ser mucho más importante esa área entre el amarillo y el azul respecto a las atenciones en el servicio de urgencia, y aún muchísimo más significativa el área entre el amarillo y el azul respecto a los días cama de básico y media y a los días cama en intensivo pediátrico. Esto permite hacer un análisis estadístico, como les digo, riguroso. Incluso es posible estimar el valor de P para cada una de estas 4 variables. El P no fue significativo para este diferencial o ahorro de días de licencias médicas para niños menores de 1 año hospitalizados por BRS, pero sí fue muy significativo para atenciones en el servicio de urgencia, para días camas básico y medias pediátricas y días cama UTI pediátricas. Eso, como se puede estimar de manera precisa, podemos saber cuáles fueron exactamente, o lo más aproximado posible, los días de licencia médica ahorrados, los días de las visitas médicas ahorradas en el servicio de urgencia. Fueron un poco menos que lo que habíamos estudiado en el estudio inicial, pero los días cama de básico medio y intensivo pediátrico fueron significativamente más que lo que habíamos estimado en el estudio inicial. 59.000 días cama básico y medio, más de 22.500 días ahorrados en UTI o intensivo pediátrico.
Y como el Ministerio de Salud tiene los valores de cuánto cuesta cada uno de estos ítems, entonces es posible saber a cuánto corresponde ese ahorro. Y quizás esta es la tabla principal, en donde lo que uno puede ver es que existe un ahorro de casi $800.000 por las licencias médicas, que como les digo no es significativo, pero no deja de ser. Más de 4,5 millones por el ahorro en atención al servicio de urgencia, 24,5 millones respectivamente por el ahorro de los días cama básico, medio e intensivo, y también agregamos los 10 millones de dólares que estaban en el programa de alto riesgo que se invierten cada año en Chile para palivizumab, que desde el año 2024 y también 2025 ya se reemplazó por palivizumab. Esos fueron los ahorros. ¿Cuál fue el costo de la estrategia? La estrategia en Chile costó finalmente el año 2024 $45 millones. El Ministerio de Salud invirtió un total de $60 millones, más un valor adicional por el costo de implementación. Pero como estamos frente a una natalidad cada vez más baja, fue necesario inmunizar menos niños. Y esas dosis que quedan tienen una duración de 1 año y medio. De hecho, ese diferencial de esos $15 millones entre los 60 y los 45 que realmente se usaron, no se pierden porque se están administrando esas dosis o se administraron ya este año. Entonces, el costo fue de $45 millones, los ahorros son de prácticamente $65 millones, lo cual da un beneficio neto de casi $20 millones. Y yo creo que aquí es importante poner el énfasis en que esto es un beneficio neto, porque el Estado invierte inicialmente una cantidad y no es como otras vacunas donde vamos a ver el ahorro a lo largo de 3, 6 o 10 años, sino que esto se invierte en enero, febrero y el beneficio neto se ve a fines de ese mismo año una vez terminada la campaña de invierno. Y otra pregunta que nos han hecho dice, bueno, pero no todos los países pueden invertir $45 millones y pagarlo al inicio del año. La verdad es que en Chile eso tampoco se hizo, no fueron recursos adicionales, lo que se hizo del mismo presupuesto que tenía el Ministerio de Salud, y ahí fue una jugada y una apuesta de la ministra Aguilera ese año, fue hacer los recortes de campaña de invierno y invertirlos para la compra inicial, pero con los mismos recursos que estaban destinados para ese año de la campaña de invierno. Así que, y además eso se puede separar entre público y privado. Si uno quisiera, bueno, el privado, el ministerio no va a recuperar, el país, el Estado no recupera todo porque hay un porcentaje. Bueno, esos ahorros o beneficios netos en el sistema público están estimados para Chile ese mismo año de más de $12 millones adicionales a la inversión de la campaña de nirsevimab. Lo otro que se ha podido hacer, muy breve, y con esto termino los datos en Chile, es ver el aporte que puede hacer el grupo de recién nacidos en temporada, el grupo seasonal, versus el grupo catch-up, en un país que tiene una estacionalidad clara. La verdad es que lo que vemos acá es que ambos son extremadamente importantes. Ahí ustedes pueden ver en verde y en azul lo que corresponde respectivamente al catch-up y a los recién nacidos en temporada. Es prácticamente mitad y mitad para los días cama UTI, para los días cama pediátrica. Está el desglose también según cohorte, que finalmente el número final es que los ahorros vienen en un 52% del grupo catch-up y un 47% del grupo seasonal. Creo que eso también es importante porque eso hace que la estrategia sea completa y tenga este impacto tanto clínico como económico. Los datos de Paraguay. Paraguay sigue una estrategia muy similar a la chilena. Parte en marzo del año presente, 2025. Agradezco a la doctora Irene Benítez, a Soraya también por la provisión de estos datos. Inmunizando a todos los recién nacidos de enero a julio del año 2025, a lactantes 6 a 12 meses con comorbilidades como las que ahí aparecen y lactantes de 12 a 24 con cardiopatías congénitas hemodinámicamente significativas. La cobertura alcanzada en Paraguay este año es alta, fue de un 94% en los recién nacidos de temporada, cosa que con los monoclonales tiende a ser un poco así porque los puntos de inmunización siguen bastante los puntos de inmunización del Programa Nacional de Inmunizaciones. Al recién nacido nosotros ocupamos hepatitis B y BCG, a los 2, 4 y 6 meses también tenemos vacuna y además hay que estimular un poco más la campaña. Fue un 75% en la cobertura global y más baja, si se fijan, en su catch-up, que fueron los nacidos entre enero, febrero y marzo, un catch-up de 3 meses, respecto a lo que pasa en los recién nacidos en temporada. ¿Y qué datos están viendo? Son preliminares todavía, estos son datos del Hospital Central del Instituto de Previsión Social de Paraguay. Fíjense ustedes que en 1.900 niños elegibles
el 99% de ellos inmunizados con nirsevimab, lo que se observa es una disminución, una reducción porcentual de las hospitalizaciones por sincicial de un 82% y una disminución del 87% respecto a los ingresos a las unidades de cuidados intensivos. Así que claramente esto es un resultado muy importante y nuevamente similar a Chile, con 0 casos de muerte. Paraguay tenía más o menos entre 40 o 50, más o menos entre 30, 50, 40 y 50 casos de muerte asociados a virus respiratorio sincicial cada año y hasta el momento va, igual que en Chile, en 0. Si vemos, estos son los datos para el grupo de catch-up respecto a temporadas anteriores. Los más bajos en puntos negros son los que corresponden al año 2025, casos BRS acumulados en ese hospital, y aún más significativo, más notorio, respecto a los nacidos durante campaña, entre abril, en este caso, entre abril y junio. Y también se está notando a nivel nacional, estos son los datos de hospitalizados, ingreso de uso y fallecidos, de la vigilancia centinela del país. Y ustedes pueden ver que para el año 2025, como les decía, casos fallecidos asociados a virus respiratorio sincicial 0 y con una clara tendencia a la disminución en la hospitalización BRS y también a la ingreso a unidad de cuidado intensivo pediátrico. De España, prefiero por tiempo, ya estoy excedido, no referirme mucho. Los datos son muy similares y fueron pioneros, sobre todo los datos del doctor Federico Martinón. En los mismos gráficos, fíjense ustedes cómo en su primera temporada tuvieron también esta caída en las barras moradas de la hospitalización por virus respiratorio sincicial, con una efectividad para hospitalización por infección baja BRS de un 70 y un 80 para la hospitalización más grave, cosa que repiten también y repitieron durante su segunda temporada al comparar la línea roja con las barras naranjas. Por lo tanto, bueno, ahí está la invitación a seguir discutiendo este tema. Ahí está el código QR del reporte que mencionaba el doctor Barrera, en donde está más en detalle esta y más información para que se pueda seguir profundizando, pero sin duda que hay mucha información que está saliendo y que la podemos ir conociendo probablemente en las próximas semanas y en los próximos meses. Por lo tanto, estamos frente a una estrategia de monoclonal en los países que lo han implementado, no solo Chile, que ha sido muy segura, que es costo ahorrativa. Piensen que esto solamente considera prácticamente costos directos, se podrían considerar otros costos más, otros costos indirectos y probablemente va a ser aún más costo ahorrativo. Y sin duda también es importante, ojalá, poder pensar en mantener buenas vigilancias genómicas para ver si es que algún día empieza a aparecer algún escape, virológica, epidemiológica. Como decía la doctora Gentiles, cómo van a estar los resultados a largo plazo con la hiperreactividad bronquial, con la enfermedad neumocócica invasora, la interacción virus-bacteria, etc. Así que disponemos de herramientas seguras y efectivas. En Chile, al menos, no tuvimos tanto el 24 como el 25 una campaña de invierno como la conocíamos. Eso marca un claro antes y después. Y sin duda es muy importante estas instancias seguir generando datos, evidencia, vigilancia y que eso sirva para que nuestras autoridades tomen decisiones en política pública con datos. Las coberturas se pudieron lograr bien, se repitieron. Creo que los anticuerpos monoclonales son la base de una estrategia de prevención. Puede ser con o sin vacuna materna, pero hay que proteger a todos los niños y eso va a tener un impacto en disminuir hospitalizaciones, casos graves, mortalidad. Tenemos datos también en grupo de riesgo y creo que más allá de pensar, creo que nuestros países tienen que pasar a la acción. Porque no, teniendo estos resultados y sabiendo lo que está pasando en lugares de Latinoamérica, la verdad es que pasa a ser poco presentable, entendiendo obviamente las limitaciones, pero tenemos que ponerle de alguna manera más presión, más pasión y más trabajo. Yo sé que muchos lo hacen para que esto ocurra lo antes posible, porque cada día que pasa y cada estación que pasa, si no lo hacemos, vamos a tener casos de niños que fallecen por esto, familias que se ven afectadas y obviamente niños que sean hospitalizados y eventualmente con alguna secuela. Muchas gracias, termino con esto y los dejo invitados, Felipe, para noviembre. Muchas gracias.